Bendiciones, mi nombre es María Hernández y hoy vamos a hablar de Hechos 7. Como siempre les digo en todas mis presentaciones, yo soy maestra de la palabra, significa que le enseño la escritura a aquellas personas que no tienen el conocimiento, no tienen la guía del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer Hechos 7. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿Es esto así? Y él declaró: Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo. Entonces esto lo está hablando Esteban, ¿cierto? El sumo sacerdote preguntó que si era así, o sea, que si lo que le estaban diciendo, que Esteban estaba hablando mal del templo y de Dios. Entonces el que se defendió fue Esteban. Entonces les habló, dijo: Varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te muestre. Habiendo pues salido de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí luego de morir su padre, lo trasladó a esa tierra en la que vosotros vivís ahora. Pero no le dio herencia en ella, ni para asentar un pie, y aunque no tenía hijo, prometió que se le daría una posesión a él y a su simiente después de él. Y habló así Dios, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena 400 años, y la esclavizarían y maltratarían. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual servirán como esclavos, y después de estas cosas saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, teniendo envidia de José, se deshicieron de él, vendiéndolo para Egipto. Pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, quien lo designó gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces sobre todo Egipto y Canaán una hambruna y una gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimento. Pero oyendo Jacob que había alimento en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el linaje de José llegó a ser manifiesto a Faraón. Y envió José a llamar a su padre Jacob y a toda la familia, 75 almas. Jacob bajó a Egipto y murió él y nuestros padres. Y fueron trasladados a Siquén y puesto en el sepulcro que Abraham llegó a comprar por un precio de plata a los hijos de Amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios juró a Abraham, el pueblo creció y fue multiplicado en Egipto, hasta que surgió otro rey que no había conocido a José. Este, habiendo obrado con astucia contra nuestro linaje, maltrató a los padres para que abandonaran a la intemperie a sus niños de pecho, a fin de que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés, y era agradable a Dios, y fue criado por 3 meses en la casa del padre. Pero habiendo sido expuesto, la hija de Faraón lo recogió, y lo crió como si fuera hijo suyo. Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando tenía como 40 años, vino al corazón ir a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y matando al egipcio, hizo venganza al oprimido. Suponía entonces que los hermanos entendían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no entendieron, y al día siguiente se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz diciendo: Varones, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero lo empujó diciendo: ¿Quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? A causa de esta palabra Moisés huyó y vino a ser extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Transcurridos 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Al verlo entonces Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para observar, le llegó una voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, lleno de temor, no se atrevía a mirar, y el Señor le dijo: Desata las sandalias de tus pies, porque el lugar sobre el que estás es tierra santa. Ciertamente vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y oí su gemido, y descendí a librarlos.
Ahora pues ven para que te envíe a Egipto. A este Moisés, a quien rechazaron diciendo, ¿quién te nombró por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto, por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará Dios de vuestros hermanos como yo. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos, al cual nuestros padres no quisieron ser obedientes, sino que lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto, al decirle a Faraón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ocurrió. Al decirle a Aarón, no a Faraón, sino a Aarón. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo, y se regocijaron en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el rollo de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevaste en alto el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Raifán, las imágenes que hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como ordenó el que hablaba a Moisés. Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como ordenó el que hablaba a Moisés, para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué en la toma de posesión de las naciones que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de hoy, hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió obtener tabernáculo para la casa de Jacob. Pero Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en lo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. Casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. No hizo mi mano todas estas cosas, duros de servicio y circuncisos de corazones y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual vosotros ahora llegasteis a ser traidores y asesinos? Vosotros que resistís la ley mediante instrucciones de ángeles y no la guardáis. Al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes. Pero esas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos cerraron los oídos y gritaron a gran voz, arremetieron a una contra él, y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les cargues este pecado. Y habiendo dicho esto, quedó dormido. Mis amados, entonces como vemos es un capítulo bastante largo, tiene 59, 60 versículos en total. Entonces aquí nos está hablando, prácticamente nos está haciendo un resumen Esteban de todo lo que ellos vivieron desde que, o sea, desde Abraham nos empezó a hablar, o sea, prácticamente es un resumen, podríamos decir, de toda la Biblia, ¿no? Nos lo hizo Esteban en un momentico. Nos habló de cuando en Génesis llamó Dios a Abraham y nos sigue contando todo lo que ellos pasaron en el Éxodo, lo que sufrieron, ¿cierto? Pero también nos habla hasta el rey David, de cuando Dios le dijo, cuando David quería construirle un templo al Señor, pero él le dijo que no, que se lo iba a construir Salomón. Y entonces él termina diciéndole, y él dice acá, el Altísimo no habita en lo hecho de mano, como dice el profeta. Entonces es lo mismo que les dije yo ayer, el Señor no habita en casa, o sea, ese templo estaba ahí, pero él no iba a habitar, o sea, era una permanencia
era algo pasajero, él no iba a habitar ahí, porque habitar es el lugar donde tú te vas a quedar, ¿cierto? Tú, por ejemplo, nosotros no habitamos en esta tierra es pasajera para nosotros, porque nosotros vamos a habitar, los hijos de Dios, vamos a habitar en la eternidad con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Con nuestro, con el Padre también de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a habitar en el cielo, esa va a ser nuestra morada verdadera. Entonces aquí es un paso, es como cuando usted está en arriendo, esa no es su casa, usted está pasando y usted pasa de una casa a otra, pero cuando se construye su casa ya esa es su casa. Así es mismo con el Señor, Él estuvo como, incluso al principio era el tabernáculo que ellos hicieron, era un tabernáculo de telas, o sea, era algo que se quitaba y se ponía, ese era el tabernáculo, ellos por eso dice, andaban con ese tabernáculo, pero después entonces David quiso construir algo estable, algo un poquito más sólido, y fue cuando David hizo el primer templo, que es como, es de madera, creo. Y ya después, ¿cuántos templos se han construido? 3. Ese templo que hizo Salomón fue destruido por el rey de Babilonia, luego se levantó un segundo templo que fue hecho después de que ellos volvieron de la cautividad de Babilonia, después de 70 años, se construyó un segundo templo. Y ya se construyó, y ese es el segundo templo, ¿cierto? Y no sé si después hubo más. Ah, sí, después ellos volvieron a perder ese templo y creo que hubo un tercer templo que fue el que levantó Herodes. Entonces ahí vemos, ha habido 3 templos construidos como tal en un lugar, pero antes de eso hubo un tabernáculo que se ponía y se quitaba. Pero ahora está el templo, como yo les decía ayer, el templo que Dios construyó, que ese ya es eterno, que es el que sí fue construido por él, porque es su Hijo Jesucristo y cada uno de nosotros que hacemos parte de ese templo. Entonces es el verdadero templo del Señor. Entonces, aquí nos habla de que el Señor los sacó de la tierra de esclavitud y los trasladó a la tierra prometida, ¿cierto? También, todo esto pasó. Y aquí lo que nosotros tenemos que entender, debemos entender es cómo el Señor, la promesa verdadera de nuestro reposo y nuestro verdadero descanso, vemos acá que dice que quedó dormido, o sea, aunque mataron a Esteban, él quedó dormido. Para el Señor, los que mueren en Él nunca mueren. Son como si hubieran dormido. Y ese dormir y ese dormir es pasar a la vida eterna. Entonces es la verdadera morada de nosotros, ¿cierto? Nuestra verdadera habitación o nuestra verdadera casa eterna. Así como nosotros somos la casa de Dios, nosotros tenemos una casa eterna que es estar con Él también. Nosotros somos la casa de Dios y como somos la casa de Dios, pues vamos donde Dios y vamos a permanecer con Él eternamente. Entonces no es una muerte, o sea, lo que vivimos en esta tierra es simplemente nuestro paso. Esta no es nuestra casa. La verdad, el verdadero reposo y la verdadera tierra prometida, mis amados, para nosotros, ese es el cielo. Entonces aquí, para nosotros esta tierra es como si estuviéramos en Egipto en este momento, mis amados, ¿cierto? Bajo cosas de Faraón, bajo esclavitudes, ¿como qué? Como el cuerpo tiene hambre, el cuerpo tiene sed, muchas cosas. A ver, y el cuerpo nos quiere pecar, ¿cierto? No podemos negar eso. La persona que niegue que este cuerpo que tenemos actualmente quiere pecar, pues está errada totalmente. Este cuerpo quiere pecar, ¿cierto? Y eso es lo que se llama tentación. El cuerpo quiere, pero el espíritu no quiere. Entonces, ahí es donde nosotros podemos romper eso. Pero entonces nosotros estamos viviendo así como el Señor ya hizo su casa eterna, que somos nosotros, pero Él esta casa eterna que somos nosotros va a hacer algo más. ¿Qué va a hacer con esta casa? Él la va a resucitar. ¿Qué es resucitar? Restaurarla completamente. ¿Y cómo? Pues cuando Él venga, el Señor Jesús nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no quiera pecar, mis amados, y eso va a ser muy diferente, un cuerpo que no va a tener hambre, un cuerpo que no va a tener sed, y un cuerpo que no le va a gustar el pecado y que le va a gustar siempre las cosas de Dios. Por eso nosotros, aunque nos gusta el pecado, tenemos que buscar es a Dios, porque si no nos dejamos llevar por el cuerpo, y entonces, ¿qué? Nos vamos a alejar del Señor. Tenemos que estar en oración, rendidos al Señor, permitir que el Espíritu gobierne toda nuestra carne, que nuestra carne es el cuerpo y el alma, para que realmente nosotros nos rindamos al Señor y entremos a esa tierra prometida, mis amados, que es el cielo. Nosotros podemos empezar a vivir esa tierra prometida aquí en la tierra. ¿Cómo lo podemos empezar a hacer? Pues por medio de Jesucristo. Por eso Él dice que pongamos los ojos en Jesús. Por eso
Esteban lo apedrearon fue porque él tenía los ojos, aunque tenía los pies en la tierra, tenía los ojos en el cielo. Y por eso podía ver que Jesús estaba a la diestra del Padre, ¿cierto? Entonces así nosotros tenemos que vivir en esta tierra, con los pies en la tierra, sabiendo que tenemos un cuerpo de pecado y que tenemos que cuidarnos siempre, pero con los ojos en el cielo, sabiendo que para dónde vamos, que esto es pasajero, que todo lo que nos pase en esta tierra va a ser pasajero, porque vamos a vivir es una eternidad. Y estamos en esta tierra, mis amados, es para llevarle al Señor más almas, ¿cierto? Más almas. Así como Abraham entró almas a Egipto, así como Moisés llevó las almas a la tierra prometida, nosotros tenemos que llevar más almas también, así como Moisés, a esa tierra eterna, a esa tierra prometida que es el cielo, que es nuestra verdadera morada, nuestra morada eterna. Bueno, mis amados, entonces sí, nuestra verdadera casa es el cielo. Aquí estamos solamente de forma temporal. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en este tiempo. Estos son mis canales de TikTok, YouTube y este es mi contacto de correo para que me escriban. adasa.predicaciones@gmail.com. Aquí pueden pedir consejo, pedir oración o si quieren que les predique. La verdad, muchas gracias por acompañarme. Que tengan un día muy bendecido.